Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. La hora que ustedes decidan ver este enlace, este programa de CEPAP, de Centro Psicoterapéutico en Arte, Psicología y Psicoanálisis, y Creativa Arte, un espacio para el arte, para la psicología y el psicoanálisis. Mi nombre es Odette Margay y soy psicóloga, psicoanalista de la Ciudad de México. Y bueno, tengo el gusto de tener aquí conmigo nuevamente, ya van varias veces que está conmigo en Creativarte, en YouTube y en mi página de CEPAP, que por cierto me la hackearon. Entonces, esta es un nuevo comienzo. Esperemos que me entren, me den like, me sigan, igual que a la licenciada María Pía Iseli, que ella es de Argentina y tengo el gusto de conocerla desde la época de la pandemia, ¿no? Eh, Ujú. y bueno, ella es egresada pero por aquí tengo su currículum, por aquí está su currículum, ahí donde lo puse, lo dejé abierto. Bueno, bueno, aquí está. Ella es licenciada en psicología por la Universidad del Salvador, psicodramatista, recibida en psicodrama psicoanalítico grupal de Eduardo Pavlovsky, especialista en clínica psicoanalítica de adultos y coordinación y terapia de grupos, con formación psicoanalítica otorgada por la Fundación SIAP en Argentina, ganadora del primer premio en la presentación del trabajo libre más allá del principio del placer, la muerte o el temor a la vida. Es coordinadora del Centro HOP, Centro Psicoanalítico en la Atención de Niños y Adultos, admisora y supervisora en Adrogue, Buenos Aires, desde el 2012 a la fecha. Es concurrente invitada de APA en el espacio Fairbairn y en el espacio Bion, maestranda en psicoanálisis por la Asociación Psicoanalítica de la Universidad de Salvador, ¿verdad? Salvador. El Salvador, Universidad de El Salvador. Sí. Ajá, es doctorada en psicología por lo disruptivo, disertaciones en diferentes congresos internacionales desde el 98 a la fecha en APA, FEPAL, CAPS, SAPSI. Y bueno, tiene un sinnúmero de publicaciones que, que pues es algo largo, pero es autora y coautora de varios libros. Y bueno, pues yo tengo el gusto de estar con ella y de conocerla desde hace tiempo, que además me ha hecho el favor de enlazarme con algunos colegas de, de allá, de Argentina, con las que pues he formado una buena relación. Y Mm, bueno, pues aparte de que formo parte de su grupo de mm, desamparo, ¿no? mm, Ha sido muy sustancioso, ¿no? Que por cierto mm, ya vamos a comenzar. Y bueno, sí. pues hoy precisamente la maestra doctora licenciada en psicología, psicoanálisis desde Argentina nos va a hablar sobre pues un tema complicado, difícil, triste, doloroso. em, Diferentes puntos de vista se pueden tener sobre el impacto que tienen las redes sociales en el adolescente actual entre la ilusión y el desvalimiento. Ella nos va a ejemplificar a qué se refiere entre la ilusión y el desvalimiento. Y bueno, Mm, bienvenida, Pía, María Pía, ¿cómo estás? Gracias, ¿eh? Hola, Odette. Y, hola. Bueno, hola, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Hacía mucho que no retomábamos estos encuentros, Ya ¿sí? hace Qué bueno mucho. volver a encontrarlos, ¿sí? Ujú. Un placer que estés en el grupo de estudio de la Clínica del Desamparo también, ¿sí? Que vamos Muchas haciendo de gracias. a poquito juntas.
Y bueno, nada, el tema este que cuando me preguntabas ayer qué tema desarrollar, siempre hay temas importantes. Hoy está también todo el tema del desamparo con el tema de las guerras, del desamparo con el exilio, de todas las crisis sociales, políticas, que eso también es un dolor tremendo. Pero hay un tema que me viene preocupando hace rato, que es el impacto de las redes en el adolescente y en los niños también. Yo te puse en el adolescente, pero en los niños también entre la ilusión y el desvalimiento. Uno de los temas que más me preocupan es, no sé si vos lo has notado, el incremento de intentos de suicidio en niños pequeños, también en adolescentes. Y uno podría llegar a pensar que lo podemos pensar juntas, que vos también me ayudes a pensarlo, Ujú, cuánto del impacto de las redes también está influyendo de alguna manera eh, en estos ataques al sí mismo, ¿sí? Como ujú, si fuera esto que yo a veces hablo muchas veces, como esto que desborda el aparato psíquico, que arrasa con el aparato psíquico y el niño por su capacidad elaborativa en función de la edad que tiene o el adolescente que está en plena vulnerabilidad, no tiene recursos, ¿sí? Para tramitarlo. Entonces aparecen tal vez los cutting, tal vez el, el exceso de cantidad, esto que yo digo del desamparo, el exceso de cantidad que arrasa con las defensas del ujú. aparato psíquico. ¿Mm? Así que bueno, por ahí va un poquito el tema. Sí. Este, Ujú. tengo igual como para, si querés que compartamos el PowerPoint, pero si vos antes querés Sí. comentarme algo o cómo lo ves vos este tema o qué te parece. Estaba ayer que te pregunté si sabías de alguna serie o de alguna Mm, película. sí, No encontré la película. No, es una serie. Es una serie mm, que no recuerdo de qué parte del país, del mundo más bien, mm, em, es de dos adolescentes que se conocen a través de la red, viven muy cerca, no sé, no, es en Europa, pero no recuerdo en dónde, que mm, se conocen a través de las redes, pero tienen un contacto cercano por ahí cerca. Son como dos mm, provincias cercanas, ¿no? Creo que no sé si es Dinamarca, Holanda, uno de esos Países Bajos. mm, Y, y ella, de hecho, es una historia real. Ella tenía un padecimiento depresivo, ¿no? mm, Y él igual, ¿no? Y de lo que tú vas a hablar tiene mucha relación esta serie que no recuerdo cómo se llama y ahorita la estaba buscando, pero no me acuerdo. Este, de hecho, hay un juicio que a ella se le enjuició porque mm, ella llevó a su amigo a través de las pláticas y el chat de manera así visual, lo fue orillando a que se suicidara, Ah, pues, mira, qué interesante. sí, a que se Mm, suicidara y ella ya habían establecido una fecha. Y él mm, a la mera hora se arrepintió, ¿no? mm, Y ella le dijo que no, que tenía que cumplir con el objetivo, ¿no? mm, Y él le dijo, no, es que lo estoy pensando, no creo que es para tanto, o sea, sí tengo problemas, mm, tengo situaciones de desvalimiento, ¿no? De tristeza, pero no me quiero matar, ¿no? Así dijo, no me mm, quiero matar. O sea, y ella se enojó muchísimo, pero mm, muchísimo con él, y le exigió que tenía que cumplir con su palabra, que él tenía que irse más allá,
para mm, encontrar algo así como tipo Hidash, o ¿cómo se llama esto? Hidashi, o estas cuestiones que los musulmanes hacen, ¿no? La Hidai o algo así. Y resulta que eh, lo lleva a cabo, se, se creo que termina en un coche, entró, él puso el escape abierto y mm. falleció. Después, con las indagaciones y todo, se encontró que ella lo había provocado. Entonces, es un caso que tiene Y mucha ella relación. no se suicida. Ella no. Mm, lo lleva a él, o sea, como es a través de él donde ella satisface, Mm, ¿no? Su, su depresión, su angustia, su desesperación, su rabia, su odio, ¿no? Porque sabemos que un acto suicida tiene mucho que ver con una persecución interna, ¿no? Y de mucha rabia. Entonces, pues por ahí te quería comentar ese caso que desde ayer que lo platicamos, mira, estuve mm, pensando en él, pero no encontré el nombre, fíjate, es una serie, pero no mm. recuerdo. Sí, creo que la he visto y es muy interesante lo que planteas, ¿no? Porque justamente lo que quiero traer es esto, ¿no? Primero que post pandemia, tanto los Mm, chicos, los niños como los adolescentes quedaron en un estado de desvalimiento o de vulnerabilidad, ¿sí? Donde han estado también muchas horas frente a las redes, ¿sí? Y en ese estado de desvalimiento uno está vulnerable, ¿sí? Y en esta hiper respuesta que tenemos que tener o hiperpresencia del aquí y ahora de las redes, hace que uno no tenga posibilidad de procesar tanta información. Esto que vos estás contando es el ciberacoso, ¿sí? mm, Disfrazado de un enamoramiento, y ahí es donde traigo la ilusión, porque el mm, estado es como el porvenir de una ilusión, de un malestar en la cultura, donde uno mm, necesita ese enamoramiento, esa ilusión de tener algo que te sostenga frente al malestar cultural de la vida cotidiana, ni hablar de todo lo que está transitando hoy en día. ¿M? Por eso esto de la ilusión y el desvalimiento, que son dos caras de una misma moneda, pero no hay en el medio un criterio de realidad que pueda metaforizar, que pueda tener tolerancia a la espera, que pueda pensar antes de actuar, ¿sí? Sino que es una respuesta inmediata permanentemente. ¿M? Bueno, te voy a compartir igual un poquito el PowerPoint para que lo podamos discutir juntas, si te ujú, parece. me ¿M? parece bien. Ujú, Igual un poquito, te traje un poquito estas imágenes como para que las podamos ir charlando, ¿sí? ujú, El impacto de las redes en el adolescente actual entre esta ilusión y el desvalimiento, ¿m? Vivenciado en la pospandemia y bueno, también en situaciones de desvalimiento generalizadas. ¿M? Recordemos un poquito que siempre charlamos que el estado de desamparo inherente a la dependencia total del pequeño con respecto a su madre implica la omnipotencia de ésta, o sea, de la madre, e ujú, influye en forma decisiva en la estructuración del psiquismo, destinado a constituirse en relación con el otro, ¿m? Inevitablemente entre la ilusión y el desvalimiento. El niño nace en estado de desamparo, totalmente en desvalimiento, pero mm, tiene esa ilusión, por eso traje ese dibujo donde el niño busca ese rostro materno, omnipotente, que lo cubre todo. ¿M? Incluso esta ilusión, sostener un estado de ilusión relativo,
nos va a permitir reconectarnos con la creatividad, con la pulsión de vida. Es necesaria esa ilusión, ¿sí? Ujú, Para ujú, sostenernos. ujú, ¿M? ujú, Pero si ese rostro de la madre no responde adecuadamente, el estado de desvalimiento puede llevar a una vulnerabilidad exacerbada que lleve a la comparación y a la presión social, ¿sí? Que implica las redes, ¿sí? En esto del me gusta, el like, ¿sí? Va generando, ¿sí? Una respuesta al espejo de la madre. Las redes aparecen como espejo, ¿sí? Del rostro que queremos ver. ¿M? Si te pusieron like, cuántos likes te pusieron, si uno te dijo una cosa, el otro otra, si fulanito tiene más que yo o menos, si parecen que están todos en una fiesta y yo estoy solito en mi casa. Todo eso va generando en una cierta vulnerabilidad, tanto del niño como del adolescente, una ilusión de querer ser ese otro y al mismo tiempo un yo no tengo todo eso que el otro tiene y mm, que muchas veces sabemos que hemos charlado muchas veces de este tema del narcisismo, es una desmentida de la realidad. Es una imagen etérea, ¿sí? De ujú, desmentida que aparece. ¿M? ujú, ujú, Bueno, acá traigo un poquito del contexto actual, ¿no? Este, ujú, ¿qué es lo que está pasando en la actualidad? En la actualidad, vos fíjate que los chicos van a una fiesta y están con el celular, no se conectan entre ellos, ¿sí? mm, No hay vínculos reales, ¿sí? ¿Y cuál bueno, acá traje un dibujito de esto de el Snapchat, el TikTok, el Instagram, y cada vez hay más redes sociales que impactan de manera masiva y descargan, ¿sí? Excitaciones en el aparato psíquico, sin posibilidad de procesamiento. ¿M? Otra de sí. las cosas que traigo, bueno, de las estadísticas también, es que, bueno, acá dice que el tiempo de uso es entre 3 4 horas por día. No, todo el día. Hay chicos que Pero, están 24/7 conectados. ¿Mm? pero ¿estás mostrando las imágenes? Sí, ¿no se ven? No. Ay, te pido mil disculpas. Pensé que se estaban viendo. Voy a tener que volver a ponerlo. Mira, esto me pasaba también. Se ve que es ahí. Ahí ya se ve. Ah. Bueno, mira, entonces te muestro un poquito. Ah, Esta es ok. la que había mostrado al comienzo, Sí. ¿sí? Ujú, Que era que te había mostrado esta imagen del niño, de la sombra del niño, con la ujú. figura de la madre omnipotente detrás, ¿sí? Que es quien va a ser la que construye este aparato psíquico de este pequeño infante, ¿sí? Ahí Exacto. entre la ilusión y el desvalimiento. Ay, te pido disculpas, siempre me pasa esto. No, no, no. O sea, yo Me pensé que hubieses estabas hablando avisado. No, todavía yo de la estaba otra imagen. convencida. No, no. No, está bien, está bien. Bueno, acá el tema de los chicos con las redes, ¿sí? Y la cantidad de horas que le dedican al tiempo online. Viste que en algunos países ahora están viendo la posibilidad de prohibir los celulares, en la escuela incluso, ¿sí? Ujú, Están ujú. permanentemente conectados y al mismo tiempo están desconectados del otro, ¿sí? Algo que Incluso parece, dale, Perdón, algo que me he sí, dado cuenta, hablando de Europa, de mm, que exactamente entran a los restaurantes y ya no les permiten entrar y lo tienen que dejar en la recepción, en una caja o en algo y lo cierran, ¿no? Precisamente, wow, pero hasta, maravilloso. ¿no? Qué maravilla. Cierto nivel socioeconómico, ¿no? Que muestran, Mm, pero me imagino que se va a ir dando. Eh, mira, ojalá, Dios quiera, ¿no? Porque es muy interesante y al mismo tiempo es muy triste si vos haces la experiencia de ir a un restaurante a comer con alguien,
empezás a observar incluso parejas que van a cenar juntos y están mirando el celular. Están totalmente desconectados cuando debería ser un encuentro amoroso, erótico, de seducción, de intercambio intelectual o de contarse experiencias, incluso del tacto, ¿sí? ¿Cuánto se ha perdido también del tacto, pero del tacto en un término medio? Porque los chicos hoy en día están o con fobia social o totalmente sexualizados, que eso mm, también viene de las redes. ¿M? mm, ujú, sí. Así que es muy interesante. Acá te traje un estudio que muestra, ¿sí? Bueno, por orden más o menos, mira la cantidad, y hay muchas más seguramente, de redes sociales y la cantidad de horas y de tiempo de uso diario que se utilizan entre los 15 y los 29 años, sin hablar, bueno, hoy en día casi todos, ¿no? Fíjate el WhatsApp, 90%, ¿sí? De uso diario. El YouTube, que el YouTube uno cree que para los chicos chiquitos no es significativo y no es perjudicial, y sin embargo es tremendo los YouTubers que Sí. hablan, ¿sí? Mm, Muchos sin saber, ¿sí? O dicen lo que les parece, y eso le queda al niño en su aparato psíquico, incrustado en el psiquismo, ¿sí? Y después lo repite o se lo cree, ¿sí? Y eso también es muy fuerte. ¿M? Bueno, el Facebook ya está más, como más viejito, el Instagram es más, el Twitter, el Snapchat, ¿viste? El TikTok en varios lugares se ha intentado eh, reprimir, va, o tratar de quitar el TikTok, pero por cuestiones también políticas, legales y económicas no se ha logrado, ¿sí? Esto mm, por los dueños de TikTok, ¿no? Pero TikTok es tremendo también porque son imágenes pequeñas también que irradian, impactan en el psiquismo. ¿Mm? Bueno, acá te traje un poquito también que me pareció interesante estas dos imágenes fuertes, ¿sí? Tanto del niño pequeño como del adolescente, que tiene que ver con la depresión, con la autoestima, ¿sí? Y cómo todo esto impacta en la salud mental de los chicos, ¿sí? Fíjate que uno de los primeros impactos más fuertes en la salud mental del exceso de las redes es la ansiedad y la depresión. ¿M? Bueno, acá te traje un poquito que hay estudios que hablan de que el exceso ha provocado síntomas de ansiedad y depresión, ¿sí? Por el exceso de uso de las redes. Ahora, pensémoslo nosotras desde el ámbito psicoanalítico, ¿sí? La ansiedad es por la hiperexcitación. El chico queda hiperexcitado por la exposición a estímulos, ¿sí? Estímulos visuales y auditivos, ¿sí? Y la depresión, por este tema del exceso de comparación entre lo que tengo y lo que no tengo, ¿sí? Entre, por ejemplo, ¿no? Hasta de cosas muy chiquititas, menores, que parecen insignificantes, a cosas mucho más graves. Por ejemplo, no sé, fueron todos al cumpleaños de fulanito y aparece una foto con todos los del cumpleaños y a mí no me invitaron, ¿sí? Estas cuestiones también del bullying, de dejar de lado, ¿sí? De, bueno, yo vengo escuchando también en la clínica, por ejemplo, que ahí estaría el otro tema, el ciberacoso, cuando, por ejemplo, le dicen, bueno, porque nadie te quiere, bueno, porque sos fea, bueno, pero no ves, y tus padres están todo el día trabajando, no te quieren. Muchos que empiezan a chatear con personas desconocidas, que les llenan la cabeza desde ese lugar. Es tremendo, ¿sí? Obviamente para buscar un beneficio personal, ¿sí? Que tiene que ver esto del acosador, ¿no? En los niños que están en plena vulnerabilidad o en un adolescente que también está en estado de vulnerabilidad, ¿m? O de desvalimiento. ¿M? Esto de la autoestima
te lo traía hace un ratito desde el otro lado con la comparación permanente con los estándares de belleza y de éxito que parecen maravillosos y en realidad son poco realistas muchas veces. ¿M? Incluso hasta hoy en día se ponen, viste, pantallas para las fotos, aparece una foto y se ponen como estos films, viste, que se ponen para ponerse más lindos o más lindos o lo que fuera. ¿M? Es una ilusión. ¿M? Una ilusión de desmentida, ¿no? Por eso no te lo traje ahora, pero traigo esta imagen de Narciso, ¿sí? Que se mira en la imagen, extasiado en la forma furtiva, ¿no? En ese otro que no es más que sí mismo, ¿sí? Pero distorsionado. ¿M? Y esto es lo que podemos ver nosotros también en la imagen, en las redes, incluso de la propia imagen en las redes. ¿M? Ahora bien, un pedacito para no dejar de lado que hay ciertos beneficios en el uso de las redes, como la posibilidad de conectarse con un otro, como la posibilidad de encontrar sostén y apoyo, como nos pasa a nosotras cuando nos juntamos en los grupos de estudio, ¿sí? No es que está todo mal, ¿sí? El tema de las redes, lo que arrasó con el aparato psíquico de nuestros niños y adolescentes, es que no hay límite. ¿Sí? En nuestra época, nosotras que somos más grandes, estaba la edad, la hora de protección al menor, estaba la cierta censura de determinados programas, las redes y todo lo que es hoy en día, no hay ningún tipo de censura, ¿sí? Más allá de que ahora apareció el sistema este de protección parental, pero que no hace tanto que empezó a aparecer, este que es un programa para poner en las pantallas para los chicos. ¿Mm? Esto me pareció divertido traerte, ¿no? Fíjate, esto de la ilusión en las redes sociales del enamoramiento, ¿no? Esta necesidad de amar, de enamorarse, ¿sí? Yo me acuerdo que un supervisor mío psicoanalítico decía, el enamoramiento es en el amor miento, ¿sí? En el amor miento, porque me ilusiono con un otro que es maravilloso, que es lindo, que me regala cosas, que me dice. Entonces ahí ves a la chica con los corazones totalmente enamorada y del otro lado un hombre desalineado, medio perversón, que le está diciendo un montón de cosas lindas y la ilusiona con algo que no es real, ¿sí? ¿Mm? Y esto también puede llevar a muchos desajustes también ante la caída de la ilusión, ¿sí? Si ese aparato psíquico está en estado de desvalimiento, ¿sí? Porque todavía está en un estado más primitivo del ser, la caída de la ilusión incluso puede llevar a un acting out, ¿m? A sentirse desvalido, ¿sí? Eh, Bueno, va a todo el tema de la autoestima muy por debajo, ¿sí? Entonces, que esto está pasando mucho en los adolescentes, tanto en las niñas como en los varones, ¿sí? No es solamente el tema de las mujeres, también se da en los varones. Entonces, qué mejor que potenciar un encuentro más real. ¿M? Ujú, Bien. ujú, ujú. Bueno, acá te agregué un pedacito que te lo puedo leer, esto de que la autenticidad se vuelve diferente en este lugar y en los adolescentes se enfrentan con con la presión de presentar una imagen idealizada de sí mismos, como que tienen que ser perfectos, idealizados, ¿sí? Pero esto lleva a que las relaciones no son genuinas, ¿sí? Entonces empiezan a alejarse de un criterio de realidad. ¿M? Mm. Esto es un poquito peligroso para la autoestima y para la depresión, en los adolescentes que están en plena vulnerabilidad. ¿M? Además de la búsqueda, Dale. ¿no? Además de la vulnerabilidad, están en la búsqueda del encuentro con el otro, ¿no? Y su identidad, ¿no? Que el adolescente, pues por eso adolece, porque está en búsqueda de su propia identidad. Y si todo esto que tú comentas, ¿no? No hubo esa mirada, esa sostén, ese holding infantil, ¿no? Pues qué viene a suceder? Que Mm.
llegando a la pubertad o a la adolescencia, viene un desencuentro con la realidad, ¿no? O sea, y esa ujú, búsqueda de lo que dices, ¿no? De la mirada de la madre a través del otro, porque bien lo dicen, ¿no? Y lo he leído en muchas ocasiones, aprender a ver a través de la mirada de nuestros hijos, ¿no? No ellos a través de nuestra mirada, sino aprender a ver, no, verlos a través de esto. Y ellos lo que buscan es precisamente eso, el reconocimiento, el apoyo, y entonces si no lo tienen, que además es normal que busquen al amigo, al compañero, o sea, la identidad, ¿no? Y buscan que si son, todos usan patín, pues voy a usar patín, ¿no? Y bueno, eso es una forma de correlacionarse. Pero, como bien lo dices, hay, como el caso que les hablé en un principio, si todo esto faltó en la relación al principio con la relación con los padres, pues obviamente viene sucediendo una gran necesidad de aprobación de los amigos, de las amigas, y hay unos que son muy aislados ujú, y utilizan estos medios para salir avante. Tuve una paciente, uy, hace mucho tiempo, adolescente, que llegó, se quedó una vez, ¿no? O sea, solamente una vez. La llevó la mamá y cuando entraron juntas para primero hablar con ellas, la mamá dijo, mm, ¿no? La mamá dijo, es un tema muy delicado. Y bueno, ahorita ella ya le comentará cuál es el tema delicado, pero pues ojalá usted lo componga, ¿no? Pues como si fuéramos carpinteros o electricistas, mm, ¿no? O sea, ¿no? Y bueno, total que la chavita se quedó a solas, creo que tenía 16 años, una cosa así, y me empezó a mm, hablar, pero eso fue hace, imagínate, apenas empezaba todo este rollo de las redes. ¿Qué habrá sido? Como en el 2009, mm, 2008, por ahí, que llegó conmigo y mm, y bueno, pues entró, me contó que tenía una relación con una chava a través de mm, la red, ¿no? Creo que era Skype, ¿te acuerdas? En aquel entonces era Skype y usaba cámara, pero ella siempre la tenía apagada. mm, Utilizó un nombre falso, o sea, hizo su perfil falso y era una chavita que le gustaba mucho de la escuela. Entonces ella no quería acercarse a esta chavita, pero la chavita era heterosexual, ¿no? Eh, y puso el nombre de Juan Pérez. Y pues se empezó a conocer, se empezó a enamorar la chava del supuesto cuate y cada vez mm, crecía más y más y más este enamoramiento, ¿no? O esta mm, ilusión que bien platicas de una persona que no conocía, ¿no? Y entonces ella siempre le decía, oye, que ya te quiero conocer, que prende tu cámara. Y entonces la familia de la chavita mm, la empezó a notar ansiosa, deprimida, sobre todo ansiosa, ¿no? Y muy mm, aislada, ya nada más quería estar en su habitación conectada. Y llegó un mm, momento en que pues, los padres se angustiaron y le pidieron pues, que qué era lo que estaba sucediendo, ¿no? Entonces, en la escuela, la que se hizo pasar por un chavo, la veía y la veía de lejos y bueno, se enamoraba cada vez más. Y total, para no hacerlo largo, porque ya ves que luego hablo mucho, mm, ¿no? Pues resulta que sus papás de la chava le dijeron que ya, que tenía que ella que conocer a este muchacho
y que ellos querían mm, conocerlo, ¿no? Entonces ella ya le dijo, ¿sabes qué? Que pues mis papás ya me prohibieron seguirte viendo si no te conozco. mm, Y él le dijo, necesito saber quién eres. Y resulta que prende la cámara y se da cuenta que es su compañera, que es Chava, y bueno, ¿y qué pasó ahí? pues ahí fue cuando la señora, la mamá de esta chava, supo sobre esta eh, identidad falsa y, Mm, y los mandaron llamar a la escuela. La familia de esta chava de la identidad falsa lo negó, pero a la vez mm, también eh, le dijeron, porque sí los pusieron a ambos chavas y a los padres mm, de ambas, pues para que hablaran sobre el caso, ¿no? Y pues a la chavita que era heterosexual, la cambiaron de escuela y mm, a ella, a la otra, pues solamente la llevaron a terapia, ¿no? mm, Y luego entró la mamá y dijo, ¿ya le dijo? Le digo, sí, ya me dijo. ¿Y se puede hacer algo? Pues me espera, o sea, me permite ir mm, conociendo. Era la primera vez que yo escuchaba algo así con respecto a las mm. redes, ¿no? Y pues sí, o sea, Claro, y también es pensar qué es lo que sintió la joven cuando descubrió que no era un chico y que era una chica, porque se esto no espantó. tiene que ver justamente para entrar en cuestiones de elección sexual, no tiene que ver con que sea mujer o varón o que, con que sea una elección heterosexual o homosexual, sino que tiene que ver con la desilusión y con la traición de la confianza, ¿sí? Eso. Mm, Que está muy cercana a lo que plantea Ferenczi de la confusión de lenguas o del abuso, ¿sí? Cuando uno confía en ese otro y se ilusiona, más allá de que esta niña, cuando vos tenés la pantalla en negro, proyectás un montón de cuestiones personales. Nos enamoramos de lo que queremos ser, nos enamoramos de lo que imaginamos que es el otro, nos enamoramos de lo que alguna vez eh, ilusionamos con el príncipe azul o con quien fuera, pero no es un otro real, ¿sí? Entonces la caída de la ilusión ahí aparece y la traición que uno puede sentir puede llevar a una depresión o angustia severa, ¿sí? Y ese es el peligro. ¿M? Ni hablar de la cuestión también que se puede generar, cuando vos hablabas, hay una película sobre ese tema donde era algo parecido, pero era un adulto que se había mm, hecho pasar por un joven y ella quedó en una relación adictiva a la conexión virtual, ¿sí? Porque eso también genera mucha adicción y hablar de la ludopatía, que sería para otro día, para otro tema, como está tremenda en los jóvenes hoy en día, ujú. porque, y ahí llegamos a otro tema que tocaste recién, que es los límites. No hay límites, ¿sí? Acá los padres dijeron, bueno, queremos conocer a tu novio o queremos conocer a este chico. Un límite, ¿no? Que esto daría para otro tema, otra charla también, los límites, ¿sí? ¿Qué pasa con los límites? ¿Tenemos que poner límites al adolescente? ¿El límite es algo malo? ¿Sí? Antes en el otro PowerPoint yo te había puesto algo de eso, ¿no? ¿Cuál Mm, es el límite entre la necesidad, el deseo, los excesos, ¿sí? La excesiva erotización, los tiempos en red? Un tiempo atrás se permitía que los chicos tengan el celular en la clase, ¿sí? ¿Y dónde está el límite? ¿No pueden guardar el celular y abrirlo en un momento adecuado? ¿Mm? Bueno, estos excesos también han generado un desborde tremendo. ¿Mm? y esto que tocas Y acá, ahorita, sí, dale. no, dime, perdón, ¿Mm? esto que tocas No, no, ahorita, no, dale. ¿sí? Sí. Precisamente conozco a una maestra que bueno, Mm, también es paciente, y ella es maestra de
el Instituto Politécnico Nacional, que es como la UNAM, ¿no? Con la universidad. Sí. Esto tiene que ver más con lo farmacéutico y todo esto, ¿no? Entonces, em, todos entran con celular y Mm, los jóvenes, ¿no? Y no mm, pueden porque acá está prohibido decirle mm, algo al muchacho, ¿no? O sea, eso es maltrato. Entonces tienen que entran con celular. Entonces tienen que ser como muy cautelosos, poner el límite como muy cauteloso para no em, despertar la rabia que luego tienen los jóvenes, ¿no? Pues no, ustedes no me quiere o usted no nos pela, o, ¿no? Entonces, justificaciones que hablabas de los sí, mecanismos de defensa, ¿no? Ujú. sí. Mm. En O, otro. Ujú. sí, o qué tiene que ver con esta cuestión de que arrasamos con el otro y no le estamos permitiendo que sea libre, ¿no? Esta cuestión de que arrasamos al poner un límite, ¿sí? Más allá de la violencia, sino que estás transgrediendo el derecho del Exacto, joven. eso. Bueno, pero tiene que haber también un límite, ¿sí? De respeto, de cuidado, de amor, ¿sí? Porque si no hay un límite, también hay desborde, desborde de excitación, desborde de angustia, desborde de ansiedad, desborde de catching, desborde de adicciones, ¿sí? Así es. E Todo incluso de eso. anorexia y bulimia, porque uno puede decir, a ver, hay un horario para comer, hay una cantidad que uno tiene que ingerir, ¿sí? Ahora, el todo o la nada termina generando un malestar en el cuerpo, ¿sí? Entonces el límite es un límite justamente de contención, de amparo, Mm, de protección. ¿Mm? ujú. Exacto. Qué difícil es poner límites, ¿no? Para uno como Mm, adulto, mm, porque también es como, es difícil porque uno crece sin límites, ¿no? Por mucho o por mucha rigidez, ¿no? Que mm, uno crece con mucha rigidez, o como esto dices, demasiada permisividad. Entonces, entre el blanco y el negro, pues, ¿a dónde me lleva? Y entonces el mm, límite es necesario para los jóvenes, necesitan de los límites, ellos mismos lo piden, ¿no? ujú, A gritos a veces, y el silencio, el grito no, luego no lo escucha el padre, no sabe que cómo escuchar mm, eso que te están diciendo, ¿no? Como esto, ¿no? Que lograron escuchar la ansiedad y la angustia de la chavita, ¿no? Sus papás. ¿Y sabes qué pasó después? Ya mm. para ¿Qué concluir este pasó? caso, que cuando ella se dio cuenta de que era su compañera, pues sí se Mm, asustó la chava, ¿no? Y la otra se sintió muy triste. Pero resulta que se volvieron a conectar mm, tiempo después, a escondidas, mm, y ya eran las dos, ¿no? Entonces, mm, eso me lo dijo al terminar y me acuerdo que me dijo, le dije, bueno, pues nos vemos la siguiente. No, ya no regresó. La mamá ya no la llevó. Sin embargo, es mm, algo muy, pues habla mucho, ¿no? Del exceso de permisividad, la falta de límites. El no te veo, no sé quién eres, o sea, de la mamá de la chavita que hizo ¿cómo se dice? Que usó otra identidad, ¿no? Masculina. Tenía mm. ambas, ¿no? Pero esta imagen que pusiste aquí ejemplifica muy bien esto, ¿eh? Que no te roben la emoción, ¿no? Claro, pero y justamente, mira, pensaba, ¿no? En esta imagen, que no te roben la emoción, por un lado, que tiene que ver con el sentir, Ujú, que puede ser pensada de doble manera. Por un lado, puede ser como una provocación al adolescente, ¿sí? Que hay que sentir, ¿sí? Permanentemente, que tenemos que estar en emoción pura. sí. Y yo tomaría también que no te roben la identidad, ¿sí?
cuánto de la identidad se mm, pierde cuando ese otro significativo, que hoy son las pantallas, van estructurando nuestro aparato psíquico, ¿sí? Y en vez de ser, como decís, esa madre que te puede dar una palabra, una mirada, ¿sí? De contención o de protección o de autoestima, ¿sí? Nos la devuelve la imagen en el espejo las redes y te empiezan a meter cosas en la cabeza, ¿sí? A robar una identidad personal, porque lo que nosotros vamos a ir trabajando desde el psicoanálisis es lograr un pensamiento propio, ¿sí? Pero antes de llegar al pensamiento propio, tenemos que haber tenido un otro significativo que fue construyendo, ¿sí? Ese aparato psíquico sano que pueda con el tiempo tener capacidad para pensar o un aparato para pensar, como diría Villa, ¿sí? mm, ujú, Nacemos dependientes del otro. Entonces, si ese otro significativo, que son los padres, dejan al niño o al adolescente en estado de desvalimiento y de desamparo, cuando venga cualquier otro que aparezca de afuera, les va a robar esa identidad, ¿sí? mm. Porque no va a estar forjada, ¿sí? Sanamente. ¿Mm? Aquí hay dos casos que sucedieron este año, a principio, no, uno a mediados del año pasado y otro que creo que sucedió este año, de dos Mm, jóvenes, no adolescentes, sino mm, jóvenes, de los famosos influencers, ¿no? Estos mm, que están muy en Instagram, están claro. Mm, montones de influencers. Y uno es un chavo como de mm, 18 años, no, sí, pues todavía adolescente, ¿no? Y la otra tiene, no, pues también 17 años. Uno es un hombre y la otra mm. es una chava. Y él terminó golpeando a una señora en, Mira. afuera del supermercado porque Mm, a la hora de abrir la puerta de su coche, creo mm, que le pegó al carro de él en el espejo. La chava que iba con él le dijo, oiga, ¿qué le pasa, no? Entonces la señora le dijo, disculpa, si quieres ahorita revisamos y ella tratando como de calmar las cosas y él se baja del carro y la agarra a mm, casos, ¿eh? Pero mm, si se ve cómo está tirada en el suelo, la patea, la golpea. Y este chavito era un influencer o sea, mm, y le entrevistaron a la mamá. Está encerrado y creo que le dieron treinta y mm, cuatro años de prisión, una cosa así, o sea, mucho, ¿eh? Y a la mamá le preguntan en un noticiero qué pasó, ¿no? Con su mm, hijo, y ella le dice, pues es que soy culpable de todo esto, mm, porque no puse atención, no me di cuenta, mi hijo es bueno, mi hijo no es malo, pero entonces le pregunta a la periodista, oiga, pero en todos sus seguidores siguen a un personaje idealizado, bueno, eso ya lo estoy poniendo, ¿no? De que mm, pues él muestra de que sí tiene champán, de que corre a toda velocidad, de que tiene armas. Dice, ¿y usted dónde estaba? ¿No? mm, ¿Y usted tiene tanto dinero como él manifestaba? mm, Y obviamente ella dice, es que él hablaba de eso, pero la verdad no es así. Mi hijo decía que para poder vender, porque ya ves que les pagan, ¿no? Monetizan, mm, tenía que mostrar esa cara que no era él, ¿no? mm, Y la otra chava es un caso también de una influencer, joven, bella, hermosa, ¿no? Que mm, hablaba pues de belleza y moda y todo esto. mm, Y resulta que el novio de ella o expareja sale con mm, una de sus seguidoras.
y ella se da cuenta, pues no la asesinó, o sea, porque salió con su exnovio. La buscó, la siguió y supo que era una de sus seguidores. Mm. Entonces, ¿no? ¿Qué tanto los chavos ven en este cuate el hombre, el chavito que tiene mucho dinero, que tiene carros, que tiene armas, que tiene esto y que tiene el otro? Y resulta que la mamá, pues, nada más justifica de que el papá falleció, que él está muy deprimido, que está muy triste, pero que él es bueno, que no es malo y que la señora fue la culpable, ¿no? Y en la otra no mandaron llamar a nadie, nada más Bueno, sale fíjate que de alguna manera ambas situaciones son estados narcisistas del self, ¿sí? eso. Son estados narcisistas. Uno mostrando toda una cuestión idealizada, omnipotente, de omnipotencia engrandecida, pero en realidad, en su realidad, hay un narcisismo totalmente desvalido, ¿sí? Pobre, ¿sí? Como esta mirada de Narciso frente al espejo, cuando en realidad él se siente una nada y se enamora de la imagen, ¿sí? Y la otra chica también, ¿sí? No puede tolerar esto de la tolerancia a la frustración, que es otro de los temas que impacta con las redes y que los chicos hoy no tienen tolerancia a la frustración porque no hay espera, porque no hay límites, porque no hay frenar antes de actuar, todo es ya, 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 ya. Y esta chica que en ese estado de omnipotencia también aniquila a un otro que le puede ser de competencia, ¿sí? Todo es de vuelta al self, yo, en un estado narcisista patológico, ¿no? Es un narcisismo patológico y perverso. Y en el afuera, que esto también le pasa a los chicos con el exceso de las redes, terminan violentos, sumamente agresivos. ¿M? Ujú, Entonces es muy interesante los casos que estás trayendo, realmente. sí, mucho. Ujú, Mira, bueno, esto lo traje un poquito. ¿Qué es esto, no? Esto de el niño y el adolescente en camino de la construcción de su personalidad, entre la ilusión y el desvalimiento, recordemos que está en proceso de construcción de su aparato psíquico, tanto el niño como el adolescente, ¿sí? Y desde ellos que tienen, traen lo adquirido, ¿sí? Lo innato, todo lo que tiene que ver con el mundo interno, todo lo que viene del mundo externo, lo genético hereditario, que también va a hacer que un chico tenga cierta predisposición más que otros, y los modelos identificatorios. Todo esto es lo que va a construir la personalidad de ese aparato psíquico de ese niño y de ese joven. Ahora, si alguna mm, de estas cuestiones está en estado de desvalimiento, ¿sí? Es como carne de cañón para las redes y para la fragmentación de la salud mental, ¿sí? Tanto en los niños como en los adolescentes. ¿Mm? Y si los modelos identificatorios, padre y madre, están frágiles o están excesivamente preocupados por otras cuestiones, por el mundo externo, o en un duelo patológico, o en alguna problemática actual, como puede ser crisis económica, y que no se pueden ocupar de los niños y adolescentes, los modelos identificatorios van a ser los influencers, las mm, redes sociales, ¿sí? El mm, ciberacoso, mm. ¿sí? El Batman, el Robin, pero que son de TikTok o de Instagram, ¿sí? O la chica perfecta, impecable, ni hablar los modelos que van a aparecer ahora de inteligencia artificial, que van a ser Uy, más que sí, perfectos, qué ¿sí? horror. Ujú, Mm, mm, Va a ser todo un tema. mm, Bueno, acá traje un poquito cómo lo podemos pensar, qué es lo que podemos nosotros trabajar para ayudar
tanto a las madres, a los padres, a los docentes, ¿sí? Como para fomentar otro tipo de actividades para que el niño no se quede puramente encapsulado, ¿sí? En las redes. ¿Qué se trae este tema de los espacios de ilusión, que siempre fue un tema que me gustó de la Sociedad de los Poetas Muertos? Por ejemplo, ¿te acordás de aquella película de la Sociedad de los Poetas Sí. Muertos Mm, sobre plena adolescencia, donde también ahí hay un suicidio de un joven adolescente, donde ahí también hay un tema de violencia entre ellos, o de hipersexualidad también, o de donde pasan permanentemente entre la ilusión, ¿sí? Al desvalimiento, ¿sí? Ahora, el espacio de ilusión que sostenía, ¿sí? ¿Cuál era? La Sociedad de los Poetas Muertos, que escribían poesía, ¿sí? O puede ser la música, o puede ser el deporte, o puede ser una religión o una actividad solidaria, que ahora de a poquito está empezando a aparecer de nuevo. Pero hace un tiempito atrás y estos últimos tiempos había desaparecido, ¿sí? Ahora de a poquito el adolescente empieza a buscar, ¿sí? Por ahí, bueno, más del lado de la actualidad, por ejemplo, la música con el tema de los rap, ¿viste? Los raperos, o el deporte, ¿sí? O el arte, bueno, vos que estás con el tema del arte. Y las actividades solidarias de a poquito están empezando a aparecer. Pero para que haya una actividad solidaria tenemos que salir del narcisismo primitivo para poder ir al encuentro con un otro y ayudar, trascender de uno mismo para ayudar a un otro. Esto es mm, lo que deberíamos poder potenciar para que los jóvenes no se queden aislados en la nada misma. El adolescente, si no tiene un vacío tan grande de nada misma, que todo lo que es las redes, ¿sí? O el internet o todo lo que es estos espacios le llenan ese vacío. ¿M? Un vacío de sentido, de ideales, de valores culturales, ¿m? Como para tener en cuenta. ¿M? Y aquí haciendo un Dime, paréntesis, dale. eh, me llevas a pensar, ¿no? También en esto que hablaste en un inicio y que lo pones ahí en el Power que me mandaste, es sobre la pandemia, ¿no? Y la pospandemia. Em, pues sí, la pandemia nos llevó y como la palabra que utilizas mucho, nos arrasó, nos llevó, nos violentó, bueno, fue un exceso, ¿no? De exposición Mm, y que uno como adulto entró en una crisis ansiosa y obviamente los niños y los adolescentes por igual, ¿no? Hubo una hipernecesidad de estar conectados. Por eso empezó a aparecer el famoso TikTok. Fue mm, precisamente en la época de la pandemia que un chino fue el que lo diseñó, ¿no? Y se hizo súper famoso. Em, y fue así como empezó a influenciar el TikTok y el Instagram, ¿no? mm, Y yo me acuerdo que tengo una amiga, colega, que nos llegábamos a ver y le decía, bueno, ¿y cómo estás? No, pues llena de cosas, ¿no? ¿Y qué mm, pasa y dice, la verdad es que mis hijos, entre que me piden hacer esto, me piden hacer el otro, y estoy con el marido y quiero hacer esto, ya me metí a clases de cocina, ya me metí a clases de pintura, ya me metí a esto, ya me metí al otro, y le digo, y pues le digo, yo la verdad no me he conectado con nada, ni con nada, de nada. mm, Y le digo, ¿y tus chavos cómo están? ¿Tu marido cómo está? Pues todos buscando un momento, un espacio, ¿no? De mm, independencia y de individualidad. Tengo otros, ¿no? Pues sí, efectivamente se arrinconaron, se aislaron, ¿no? Y encontraron pues es que fue un momento muy difícil, María. Bueno, lo que pasa que pensá que también, primero que
la pandemia nos llevó a este aislamiento obligatorio, ¿sí? Que ujú, yo lo recorté el PowerPoint para que no sea tan denso, pero cuando yo hablo ahí del tema de la hiperconexión de de la pandemia misma, donde estábamos hiperconectados y al mismo tiempo desconectados, porque estaba toda la familia unida en el hogar, pero cada uno estaba en lo suyo. sí, No había conexión entre ellos. Y eso mm, generó una hiperconexión en las redes que generó incluso más aislamiento, ¿sí? Donde yo pongo ahí que encima generaba esta necesidad de responder a las exigencias cibernéticas, donde todo el tiempo tiene que ser ya, ¿sí? mm, Vos no respondés un WhatsApp en el momento y ya te están diciendo algo, insultando, lo que sea, cuando en realidad uno puede estar haciendo otra cosa o está cocinando o no vio el mensajito, pero eso genera una hiperconexión y al mismo tiempo una desconexión. También lo que hablabas recién del exceso de actividades es porque también el vacío nos podía llevar a enfrentar el dolor transitado, ¿sí? mm, A enfrentar el miedo a la muerte, viste que justo vos hablaste del tema del, más allá del principio de placer, la muerte o el temor a la vida, ese trabajo que yo escribí. sí, La ujú, muerte o el temor a la vida era mucho de lo que estaba pasando en aquel momento, ¿sí? sí, Que nadie sabía cómo nos podía agarrar en cualquier momento la muerte, ¿no? Entonces, eso tocó tanto a adultos como a niños, como a adolescentes, a toda la sociedad en general. Entonces faltaron redes de contención y que aparecieron las redes, ¿m? exacto. Ujú, Que mm, pueden servir en parte de contención, pero en exceso terminan desconectándose con el otro. ¿M? Ahora de a poquito vamos a tener que volver, ¿m? A la conexión real con ese otro que no va a ser fácil, ¿sí? Conectarse con un otro real, ¿sí? Con defectos, con virtudes, con errores, con, ¿no? Con el tacto, ¿no? Con ese otro, ¿m? Que puede ser diferente a uno, que el amor es todo un proceso, ¿m? Que el conocerse a uno mismo lleva tiempo, ¿m? Pero bueno, estamos con todos estos efectos también de la pospandemia en ese sentido. ¿M? que ahí es donde entra esto que acabas de decir, ¿no? Y que ya me gustaría que nos dijeras, ¿no? Que esto que empiezas a darte cuenta de ese poquito a poquito que empiezan a hacer deporte, arte, ¿qué has visto, Pía? Mm. Y en realidad uno empieza a ver que yo creo que el ser humano es cíclico, ¿sí? Y que Mm, así como aparecen tragedias y responde de cierta manera, tarde o temprano el mismo ser humano empieza a buscar maneras resilientes de sobrellevar, ¿sí? La vida misma. Y vos fíjate que todo exceso tarde o temprano termina apareciendo otras cuestiones. Viste que hubo épocas donde qué sé yo, todo era el trabajo solidario, de salir en la búsqueda de ilusiones religiosas. Ahora de a poquito se está viendo como los chicos están saliendo a hacer deporte, ¿sí? Están saliendo a hacer arte, están saliendo a encontrarse en las plazas, a tomar mate, ¿sí? Ya empezaron a salir de tanto aislamiento, ¿sí? Por lo menos yo lo veo acá en Argentina que esto está sucediendo, no sé cómo lo ves vos en tu ámbito, ¿sí? Y los chicos que han quedado más aislados, que tal vez son los que están un poquito más con bullying o más dejados de lado, o con algún síntoma específico, sí los dejan de lado tal vez de lo grupal, pero lo grupal desde el espacio de la ilusión, del arte, del deporte y todo eso, ayuda muchísimo a reconectarse de otra manera. ¿M? Y esto es lo que tenemos que también potenciar, ¿sí? Como terapeutas, como docentes, como formadores, ¿m? Y, Tanto en los niños como en los adolescentes. y en nosotros los adultos. Y en nosotros los adultos también, ¿sí? Vos fíjate cuánto también el incremento de enfermedades psicosomáticas, el incremento de diabetes, de obesidad,
de problemas cardíacos por la falta de actividad física. Bueno, la gente está volviendo a la actividad física, a reconectarse con la naturaleza, a comer sano, ¿sí? A esta cuestión de salud, ¿sí? Física y mental, que nos ayude a reconectarnos. Sí, porque Y, pues al, sí, no, dime, y dime. al- no, iba a agregar y algo más chiquitito que justo el otro día pensaba que tenemos que también volver a fomentar, es el juego en los niños, el juego simbólico. Los Mm, chicos chiquititos están hiperconectados con el celular, ¿sí? Porque a veces es más fácil que estén con el celular, porque son problemáticos, hacen lío, lo que fuere. Volver a jugar a los bloques, volver a jugar con los muñequitos, volver a jugar con los espacios de ilusión que serían los rincones del jardín de infantes, ¿sí? Que estaba el rincón de arte, el rincón de maderitas, el rincón del juego de la mamá y el papá, o del juego de los muñequitos o de los autitos. Eso tiene que volver, el juego simbólico, para poder metaforizar, ¿sí? Y no quedarse sí. solamente en esa hiperexcitación que cada vez es más difícil. Mira, justo ahí, por eso este dibujito, ¿sí? Que traje acá como último, volver a este tema de el otro significativo, que es la mirada de la madre, que lo podemos trasladar a la mirada del terapeuta, a la mirada del docente, a la mirada del político incluso, a la mirada de un médico, ¿sí? En vez de que los niños estén con todas estas otras miradas, del like, del Instagram, de la computadora, de la fotografía, ¿sí? De los mails, ¿sí? Que los aísla cada vez más y no les permite la capacidad para pensar, ¿m? Y crear. Y eso tiene mucho que ver con la responsabilidad y compromiso que tenemos como figuras paternas, ¿no? O sea, porque hay Totalmente. un sinfín de ejemplos que tengo de mamás que veo en la calle, en el transporte, papá, mamás sobre todo, ¿eh? Mamás. Me he fijado mucho que las mamás están completamente metidas en el celular, ¿no? Mm, Conversando, escuchando, hablando o, o, mm, o, o, o- o desviándose de la atención del que tienen al lado abajo, ¿no? Como el niño. mm, Y que yo los veo y la verdad me genera muchísimo dolor ver esas ujú, imágenes, ¿no? Donde el niño, sobre todo los niños, ¿eh? Los niños empiezan a llamarle la atención, se mueven, paran, gritan, hacen, y la mamá lo único que hace es ya, ya, y vuelve con el celular, ¿no? Y ya, ya, y vuelve con. Entonces, eso para poder ayudar a que nuestros hijos y adolescentes puedan hacer todo esto, ¿no? Salir de esta pospandemia, no, no salir, mm, aprender a elaborar, ¿no? Elaborar todo este ujú. sentimiento de aislamiento, de incertidumbre, de miedo, ¿no? Que se generó ante tanto dolor, devastación, eh, soledad, ¿no? Este, Sí, y ni hablar de muertes, que hoy casi ni se habla de la cantidad de muertes que han habido en la pandemia. Vos fíjate que ni se habla del tema, no se como que habla, no pasó, ¿sí? no, Esta desmentida del trauma que va a ser efecto en síntomas hoy y en generaciones venideras también, en la medida que no se pone en palabras el dolor transitado. ¿M? que ya lo Justo. habla, no, dime. No, que justo otro de los temitas que yo no te traje, que te traje con el otro PowerPoint que te había mandado, que es los duelos en la adolescencia, ¿sí? En los duelos de la adolescencia es que aparece el tema de la muerte, ¿sí? La muerte como separación e individuación, como crecimiento del self, el muerte por el cuerpo de niño, la muerte por la identidad de niño, la muerte de los padres idealizados, son duelos, ¿sí? Ahora, si eso nos toca, muertes vividas puntualmente, ¿sí? Concretas, también nos dejan un estado de desvalimiento de procesamiento psíquico, ¿sí?
Entonces ahí también tenemos que poder ayudar a que hay un duelo elaborar, ¿sí? Y que se elabora también con un otro. Si no queda en estas cuestiones cibernéticas, donde viste que el Spider-Man se tira y se muere y vuelve a renacer y vuelve a renacer, game over, pero vuelve a renacer y tiene otra vida y tiene otra vida. Bueno, la vida y la muerte no tiene otra vida, ¿sí? La realidad no tiene otra vida, ¿sí? Así que ojalá que, bueno, podamos empezar a transitarla y vivirla de otra manera. ¿Mm? Y ojalá que este programa, ¿no? Llegue a estos oídos, ¿no? Y sensibilice ya esta mirada, porque obviamente nos van a ver y escuchar, que llegue y sensibilice a las figuras parentales para que puedan ejercer, provocar, dar, influenciar a que sus hijos, sus niños y sus adolescentes pues, tengan un giro, ¿no? Un Ujú, giro de, de identidad, de bienestar, de sostén, de búsqueda, ¿no? Que se les ujú, ayude a buscar su ujú, identidad, que dijiste muy bien, y no buscarla en estas redes, ¿no? Que sí, ujú, como dijiste tú, ya para terminar, a mi nieta le regalaron de Navidad una tablet, ¿no? ujú, Y pues me sorprendió y yo le pregunté a mi hijo, oye, pero pues no se supone que nunca le iban a comprar una cosa de esas, ¿no? Y me dice, mamá, es que también es parte de la identidad, tenemos que ujú, hacerlo, ¿no? Entonces, ahora estuve allá con ellos, esta semana ujú, pasada, y ayer que regresé con mi hijo, de allá de donde vive, le dije, oye, pero ni usa la tablet, ¿verdad? Dice, no, ujú. solamente cuando viajamos. Pues qué maravilla, qué maravilla. Bueno, eso seguramente depende de cómo es criado, ¿sí? De cómo lo están llevando Los esos padres límites. para que claro, para que la tablet sea un juguete más, ¿sí? De la caja de juegos del consultorio, por ejemplo, pero Mm, no una totalidad, ¿sí? Que permanentemente sea parte de la formación del niño o que reemplace, ¿sí? Las figuras parentales. ¿Mm? Yo para terminar, te quería leer la poesía de una poesía, eh, si te parece bien, de la sí, adolescencia, ¿puede ser? sí, sí, ¿Querés, querés que te ponga la imagen o la leo directamente? Como como tú quieras. quieras, como tú quieras, como tú quieras, que Eh, prefieras. no sé, si querés la puedo abrir, ¿querés que la abra Sí, ábrela. para que se Ujú. vea la imagen, que queda linda? ¿Ahí la ves? Ah, sí. ¿Quién la ¿Sí? escribe? Ah, un Mira, adolescente anónimo. sí. Un Mm, adolescente anónimo que en realidad fue de una época adolescente donde se juntaban a escribir poesía, ¿sí? Por eso yo pongo de aquella antigua sociedad de los poetas muertos, ¿sí? Aparece esta poesía, en realidad es de una amiga, ¿sí? Mía adolescente, de nuestra adolescencia, ah, que siempre mira, me encantó y la quiero compartir con ustedes. gracias. Ujú. Dice así: casi las 12 del lento día agitado y del agitado día lento. De mañana, café, tostadas, mermelada y a veces miel. Trabajo del día, de la noche, de la vida, del futuro. Y lo que escribo no me gusta, suena a rutina, de palabras ya escritas, ya pronunciadas y marchitas. Cosas dichas que se dicen. ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué dicen las letras? ¿Qué los números? ¿Qué el amor y el descreído invento que solo nosotros creemos? ¿Y si nos soplan? ¿Y si nos cambian? ¿Y si al viento se le ocurre arrancar nuestros pensamientos? ¿Qué sentiremos del amor que hasta aquí era todo? Promesas que traspasan los horizontes del saber, de la omnipotencia, del yo sé, yo puedo, yo soy. Sin embargo,
cavando, urgiendo, descubrís que nunca sabés, que tal vez no podés, que hay veces que no sos. La verdad pisoteada a nuestros pies nos aplasta, te aplasta, y no te alcanza un espejo, ni 10, y pesa, pesado, el tiempo cansado. Y de vuelta al espejo, de tu rostro sin cara, ya con ojos, boca y tal vez nariz, y con paciencia le pondrás el cuerpo, de a poquito, tranquilo, las manos, las piernas, y bien al final, en el último pedacito, con la última carta del doble mazo, los sentimientos, pensamientos, la omnipotencia engrandecida, el yo soy, yo puedo, yo sé. ¡Guau! ¡Qué maravilla que lo guardaste! ¿No es hermoso? Hermosísimo. ¿Qué edad tenían? 18 y 19 años. Y nos juntábamos a escribir poesía como la Sociedad de los Poetas Muertos. Ay, qué Mm, padre, qué bonito. ¿Y tú escribías también? ¿Por eso se también. te da esta Ujú, facilidad de escribir? ujú, Mm, qué también, bonito, ¿eh? Qué bonito cómo habla precisamente de esa búsqueda de identidad del adolescente, ¿no? totalmente. De la Que se siente angustia. fragmentado, que se siente despedazado y que de a Sí, poquito se vuelve a reconstruir. Y saber que siempre hay una vuelta de reconstrucción, en vez de que llegue al devastamiento, ¿sí? Del desvalimiento propio, que nos pueda llevar a un intento de suicidio, que es lo que me genera un dolor inmenso que esté mm, sucediendo estas cuestiones en la actualidad. qué Así que dolor. ojalá podamos recuperar esos espacios de ilusión, desde la poesía, el arte, la música, el deporte. ¿Mm? Sí, todo eso que fomenta bienestar Ujú. y ayuda a, Mente. ¿no? A sacar Ujú. lo que ayuda el arte es precisamente para ir elaborando las Ujú. emociones que se tienen dentro, ¿no? Totalmente. La sublimación de la que hablas hoy, tal cual. Ujú, Ujú. ujú. Tal cual. Oye, pues qué Bueno, padre, ¿eh? Estuvo muy mm, bonito, muy lindo. muy lindo. Gracias por tus aportes, por tu conocimiento, por tu sensibilidad, Pía, Mm, y por tu deseo de compartir, de enseñar, de dar, ¿no? Mira que, como les digo, yo estoy en el grupo que gracias formo parte de él. Pues sí, se escucha una especialista sensible, ¿no? ujú. Y bueno, pues no es para quedar bien, es porque de lo que yo he ido dándome cuenta, ¿no? Y y pues muchísimas gracias, Pía. ¿M? No, gracias a vos, Odette, también. Y nada, ojalá que con estas cosas podamos ayudar a otros. Y nada, y seguir aprendiendo juntos para poder, nada, poder ayudar, tal cual. Así Sí, que también gracias a vos y sí. a tu sensibilidad y a tu arte también. Gracias. Y Mm, bueno, pues escúchenos, escuchen, ¿no? Por favor, por favor, compártanlo, ¿no? mm, Y bueno, pues este ha sido un programa más de CEPAP y Creativarte. Mi nombre es Odette Margain, Pia Iseli, México, Argentina, Argentina, mm. México. Nos vemos. Chao, Bye. chao, gracias.